Lamentablemente, como mi mamá era mamá soltera, nos fuimos a vivir a una casa de unos testigos de Jehová que les rentó el anciano, le rentó a mi mamá unos cuartos, donde mi mamá vivía ahí conmigo y mis dos hermanas mayores. Mi mamá trabajaba y ellas iban a la escuela en un turno diferente al mío. Así que cuando yo entré a la primaria a la edad de 6 años, me quedaba solita. Y ahí solita, el hijo del anciano abusaba sexualmente de mí, ¿sabes? Y yo no entendía nada. Perdona, pero ¿te quedabas sola dónde? ¿En tu casa? En mi casa, pero este muchacho iba y me sacaba y me metía a un cuarto oscuro y me desnudaba y me manoseaba y no sé qué tanto más hizo porque según el psiquiatra yo he bloqueado muchos recuerdos de la niñez por los traumas, ¿no? Tan fuertes. Hola, señoras y señores, bienvenidos a su canal Melquisedec. Los testigos de Jehová, ¿qué son? ¿Una religión inofensiva o una secta peligrosa? ¿Usted qué cree? En esta ocasión estoy con la señora Nancy Gabriela Buenrostro Cortés, de México. Ella, en base a lo que vivió con los testigos de Jehová, nos va a explicar por qué ella considera que los testigos de Jehová son una secta peligrosa, destructiva y manipuladora. Hola Nancy Gabriela, ¿cómo estás? Bien, Lebrón, gracias por invitarme a platicar contigo. El placer es mío y te estoy agradecido que quieras colaborar con tu testimonio. Siempre lo digo, todos los testimonios cuentan. Y bueno, el canal ha tenido mucho éxito con los testimonios de personas que han sido testigos de Jehová y de otras personas que han pertenecido a otras sectas. Es bueno conocer las religiones, escuchándolo de la boca de quienes han pertenecido a las religiones. No, o sea, no escuchar lo que dice la gente de afuera, sino quien perteneció a la religión. El testimonio es más válido, tiene más peso. Así es. Nancy, por favor, ¿puede decirnos de qué ciudad de México eres? O sea, presentarte, decirnos lo básico sobre ti. Gracias. Vivo en una ciudad que se llama Morelia, en el estado de Michoacán, que está del lado occidental de México. Y aquí tengo viviendo casi 24 años, 25 años ya. Nací y crecí en la Ciudad de México y allí también empezó mi historia con los Testigos de Jehová en la capital de nuestro país. Después de varios años, pues fue que nos mudamos para esta ciudad. Y pues aquí estoy. Ahorita pedí permiso a mi trabajo para poder hacer esta entrevista y contarles y platicarles. Sobre todo, ¿sabes qué, Lebrón? El daño emocional, psicológico es terrible. O sea, tengo 17 años con terapia psicológica. 4 años tuve que llevarte tratamiento psiquiátrico para poder superar todo el daño que quedó como secuela del tiempo que viví y conviví con los testigos de Jehová. Ok, entiendo. Bueno, y no eres la única. No eres la única. Yo he hecho varias entrevistas de personas que han tenido que recibir ayuda psicológica por el daño que recibieron en la secta, porque realmente es una secta muy peligrosa y sobre todo con las mujeres. Las mujeres son quienes más sufren, las mujeres y los niños dentro de la secta. Los hombres más o menos los sobrellevamos porque son los que tenemos los supuestos privilegios y esas cosas y bueno, nos ven como seres superiores y aunque también nos va mal,
uno se engaña con esas cosas y entonces uno tiene una falsa felicidad que difícilmente la pueden tener las mujeres dentro de la secta. Así es. Amiga Nancy, ¿tú cómo no conociste a los testigos de Jehová? Pues me los impusieron desde muy niña porque desde que yo tengo recuerdos, quizás 3 años, 4 años, mi mamá empezó a relacionarse con los testigos y a darles estudio de la Biblia. Por tanto, yo no tuve una niñez normal como la tenía el resto de mis compañeritos. A mí rápido se me dijo que los Reyes Magos no existían, ¿no? Que, en fin, y me festejaron realmente muy pocos cumpleaños, siendo muy pequeñita, porque prácticamente entre los 5 y 6 años, mi mamá se relacionó con los testigos y a partir de entonces, pues no fui criada en el catolicismo, más bien fui criada con doctrinas de los testigos, sin necesariamente relacionarnos demasiado, porque mi mamá en ese entonces no se bautizó. Entonces, digamos que nada más era asociada, iba a las reuniones y venía cuando quería y cuando le convenía, como le convenía, pero mientras tanto, pues lo único que yo conocía de Dios era lo que los testigos le habían enseñado a mi mamá, ¿no? Aunque mi mamá pasó, después de muchos años pasaron para que ella se bautizara. Lamentablemente, como mi mamá era mamá soltera, nos fuimos a vivir a una casa de unos testigos de Jehová que les rentó el anciano, le rentó a mi mamá unos cuartos, donde mi mamá vivía ahí conmigo y mis 2 hermanas mayores. Mi mamá trabajaba y ellas iban a la escuela en un turno diferente al mío. Así que cuando yo entré a la primaria a la edad de 6 años, me quedaba solita. Y ahí solita, el hijo del anciano abusaba sexualmente de mí, ¿sabes? Y yo no entendía nada. Perdona, pero ¿te quedabas sola dónde? ¿En tu casa? En mi casa, pero este muchacho iba y me sacaba y me metía a un cuarto oscuro y me desnudaba y me manoseaba y no sé qué tanto más hizo, porque según el psiquiatra yo he bloqueado muchos recuerdos de la niñez por los traumas, ¿no? Tan fuertes. ¿Y qué edad tú tenías 6 años, me dice, cuando eso? Yo tenía 6 años. Wow. Yo no sé si el hijo del anciano, ese muchacho, era testigo de Jehová o no. Yo era muy pequeña para entender muchas cosas. No sabía. Pero mi mamá confiaba mucho en ellos por ser testigos, y como este señor mentado Juanito era anciano, pues ella pensaba que me dejaba en buenas manos, ¿verdad? Ahí sola. Perdona. Yo quiero aclarar algo, hacer un paréntesis aquí para la audiencia, porque esto ya me lo han pedido en algunos videos, en algunos comentarios. Un anciano, señoras y señores, en la religión de los testigos de Jehová, es un líder de la congregación, el equivalente a un sacerdote en la iglesia católica o a un pastor en las religiones protestantes. O sea, un pastor es lo mismo que un anciano. Cuando ella diga anciano, se está refiriendo a un pastor, pero de la religión de los testigos de Jehová. Bueno, sigue adelante, por favor, Nancy. Entonces, yo era muy pequeña para conocer, para entender, ahora que soy adulto, sé que el puesto justo que ocupaba el Señor, pero yo no entendía. Mi mamá solo le decía hermano Juanito, ¿no? Y yo no sabía si su hijo profesaba la religión o no, pero pues quería yo pensar que sí, porque pues sí era hijo de anciano, ¿verdad? Lo hacía escondidas. Mis recuerdos son muy vagos, muy pocos. He tenido que hacer mucha terapia para recordar un poco. Y bueno, ese fue mi primer contacto, lamentablemente, con los testigos.
Son cosas que no entendí, que no hablé. No hablé porque a mí me daba mucho miedo que mi mamá me pegara, porque mi mamá ha sido al ser mamá soltera, fue una mujer muy dura con nosotros. Entonces nos criaba a golpes. Entonces a mí me daba miedo decirle que lo que me hacía este muchacho, porque pensaba que ella me iba a regañar y a golpear. Entonces yo siempre me callé esta situación. Nunca dije nada, nunca, hasta que, hasta que dejé los testigos, cuando tuve tratamiento psiquiátrico es que lo pude hablar. Después de un tiempo que nos cambiamos de casa, no sé cuántas veces sucedió muchas veces, no llevaba la cuenta. Por alguna razón nos mudamos de ahí, lo cual para mí fue una liberación. Y mi mamá no estaba asociada con los testigos. Esto fue más o menos como de los entre 8 y 10 años hasta más o menos los 15, ¿no? La adolescencia, 15, 16. Y mi mamá estaba desasociada y bueno, tampoco practicábamos tradiciones que a ellos les llaman paganas, pero tampoco íbamos a las reuniones. Sin embargo, mi mamá es una persona que siempre ha tenido mucha depresión. Entonces, desde que yo tenía 12 años, ella había amenazado con intentos de suicidio, que a mí me tenían muy traumada. Entonces, cuando llegaron los testigos de Jehová a tocar mi puerta, al tener yo 16 años, los escuché, porque para mí eso fue como un alivio a mi alma. Por toda la carga emocional y por la depresión de mi mamá, que yo no sabía cómo manejarla. Entonces me sentí un poco cobijada cuando ellos llegaron a tocar nuevamente la puerta y volvimos a tomar estudio de la Biblia. Perdona, ¿y cuántos hermanos son ustedes? Soy yo y 2 mujeres, hermanas mayores. Ellas me llevan 8 años de diferencia. ¿Y todas se hicieron testigos de Jehová? No, en su momento no, solo yo y mi mamá. Okay. Ahorita sí, ya las cosas han cambiado, te lo voy a ir contando cronológicamente. Vale, perfecto. Okay. Me da risa porque es una tontería, pero bueno. Entonces, mi mamá vuelve a empezar a regresar a reunirse con ellos, a mí me empiezan a dar estudio de la Biblia. Todo fue muy difícil porque entonces me empecé a aislar de mis amigos de la escuela, sobre todo en preparatoria, porque pues eran malas compañías, de acuerdo a lo que nos enseñaban en las reuniones y eran una mala influencia. Entonces yo empecé a tener solamente amigos testigos, ¿no? Y fue muy difícil en la prepa porque empiezas a recibir mucho bullying de los compañeros porque te autonombras testigo, aunque todavía no estaba bautizada, etcétera, pero fue difícil en ese momento cambiar para pertenecer a la religión y ser fiel y hacer la voluntad de Dios, ¿no? O de Jehová en ese momento. Sin embargo, lo hice muy convencida porque mi corazón fue sincero, yo llegué a creer en todo lo que ellos decían sin cuestionar nada. Y a los 19 años tomé la decisión de bautizarme. Eso fue más o menos en el 95. Yo me bauticé el 12 de agosto de 1995 en una asamblea de distrito. Y estaba sumamente emocionada, contenta, aunque ahora que lo pienso, creo que lo hice más por pertenecer al grupo de amigos, porque en esa vez nos bautizamos como alrededor de unos 12 jóvenes de mi misma edad. Entonces, yo ahora pienso que fue más por la presión social y de querer pertenecer y de que mis amigos también se iban a bautizar, que yo también, ¿no? Me bauticé y tenía aquella emoción y enseguida empecé a servir de precursora regular lo más pronto posible porque es para lo que te adoctrinan
para que le dediques horas y horas al servicio, a salir a tocar las puertas, a adoctrinar gente y para meter más gente a esa religión, ¿no? Y yo lo hacía fielmente, con mucha sinceridad. Sin embargo, veía cosas que no me hacían sentido. Y cuando en los estudios de la atalaya y eso, había artículos que a veces yo me quería cuestionar, pero los desechaba rápido de mi mente porque decía, no, eso está mal. Yo no debo de dudar, no debo de cuestionarlos, ¿no? Entonces me regañaba a mí misma. Sin embargo, siempre fui una hermana rebelde, ¿no? Como la novicia rebelde, porque yo decía, ¿por qué no podemos tener fiestas que otros jóvenes no se vayan al mundo y no les llame la atención? Y yo quería que en las convivencias de los testigos usáramos gorritos, ¿sabes? Como de cumpleaños. Y los ancianos me regañaban y me decían, hermana, ¿cómo usted no anda promoviendo eso? Le digo, es que los niños, si van a otra fiesta allá afuera, les llaman la atención los globos y los gorritos. ¿Por qué nosotros no podemos tenerlos? La Biblia no dice nada sobre que podamos poner globos en nuestras fiestas, ¿no? Y cosas así, yo tenía como ideas así medio disparatadas para ellos, rebeldonas, pero que a mí me parecían inocentes porque no violaban ningún principio bíblico desde mi razonamiento, obviamente. Ahora sé que yo no estaba equivocada, pero en ese momento ellos me lo hacían sentir así, ¿no? Entonces, siempre fui muy devota, muy leal, muy sincera en el servicio a Jehová, pero siempre veía que había cosas que eran cuestionables, pero me lo quedaba callada, ¿sabes? Y sin embargo, yo seguía teniendo muchos problemas con mi mamá, porque mi mamá siguió siendo una mujer dura. Yo estuve muy sometida. Mi mamá me compraba la ropa. A los 25 años me compraba mi ropa interior, ¿sabes? Yo no tenía libertad ni de elegir qué ropa ponerme. A mi mamá me imponía qué ropa tenía que usar. Y cuando yo iba y me quejaba, porque mi mamá hasta esa edad adulta me seguía golpeando, me cacheteaba, o sea, seguía siendo muy ruda conmigo. Cuando yo hablaba con los ancianos y les decía, es que mi mamá me hace esto y lo otro, ¿no? O sea, circunstancias que vivíamos muy complejas en casa, porque mi mamá me sacó de la universidad, me dijo que no tenía por qué seguir estudiando. Eso sucedió todo en Ciudad de México. Yo estudiaba en la UNAM, es una universidad de mucho prestigio aquí en México, es nuestra universidad pública de más renombre, y yo ahí estudiaba mi carrera universitaria después de que me bauticé. Sin embargo, mi mamá eso le molestaba mucho, no le gustaba que saliera, que fuera a la escuela, que tuviera amigos, que me invitara a ningún lado. Si me invitaban a salir a alguien, hasta de la misma congregación, me decía, a las 9 de la noche tienes que estar aquí, y yo, pero apenas vamos a salir a las 7. O sea, ni 2 horas para salir a tomar un café, siendo yo adulto, ya de 24 años, 25 años. Mira, ¿y qué decían los ancianos, los pastores, los ancianos, cuando tú les contabas eso? Cuando me sacó de la universidad y nos cambiamos de ciudad a vivir aquí actualmente en la ciudad de Morelia, y yo hablaba con los ancianos sobre toda esta problemática que tenía con mi madre, ellos me decían, hermana, es su mamá, recuérdese que la Biblia dice que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestro madre, ¿no? Y usted tiene que aguantar y hable con ella, y no me resolvían nada, Lebrón, ¿sí? O sea, todo era aguántate insultos, aguántate que te explote, porque me sacó de la universidad, nos venimos a Morelia, me puse a trabajar, le tenía que entregar todo mi salario a ella, y ella prácticamente, yo era su esclava más que su hija, yo creo, ¿no? Y a ella le venía muy bien esa religión, era muy conveniente para ella, lo sigue siendo hasta ahora,
porque es una manera en que te tienen muy sometido, especialmente las mujeres, como decías tú muy bien, porque te tienes que someter a tu padre y madre o someter a tu esposo, ¿no? Entonces, ya el voz y el voto de la mujer ahí pasa a segundo término cuando hay una autoridad moral por encima de ti. Entonces, aquí le daban todo el lugar a mi mamá, ¿no? Es que su mamá es soltera y necesita que usted le apoye y por eso le pide que le dé un apoyo económico. Yo le decía, sí, pero me quita todo mi salario. O sea, prácticamente, ¿no? Mi mamá me hacía irme a trabajar a las 5 de la mañana, estando oscuro en la madrugada, caminando, ya estando aquí en Morelia, a mi trabajo, que yo tardaba como 20 minutos caminando en calles solas, oscuras, arriesgándome a muchos peligros, porque a veces no me daban mi dinero para mi transporte público. Entonces, cada que yo iba y contaba algo a los ancianos siempre tenían una manera de justificar y de solapar. Y no, pues usted tiene que honrar a su padre y madre, ¿no? Y tu mamá es como tu papá y tu mamá, y lo que ella está haciendo lo hace por ti y para ayudarse, y bueno. Yo estuve todo el tiempo con mucha depresión, pero mi depresión yo no sabía, ahora lo sé, que venía pues desde la infancia, ¿no? Por ese sentido de abandono de mi propia madre, por esa dureza, por creerme a golpes. Entonces, yo traía acumuladas muchas cosas en el inconsciente, entonces yo todo el tiempo tenía depresión, todo el tiempo, aunque fuera precursora regular, y aparentaba ser feliz al salir a predicar y todo, pero en el fondo de mi corazón era muy difícil, Hebrón, era muy triste. Yo sentía un vacío que nada lo llenaba. Y cuando a veces tenía ganas de morirme, y cuando hablaba con los ancianos me decían, no, hermana, usted está mal. Usted está mal porque usted le sirve al Dios Todopoderoso, a Jehová. Y nada puede ser más, llenarla de más felicidad que eso. Digo, pero es que yo no soy feliz. Yo no vivo una vida feliz. Por más que me empeño, que le hago oración a Jehová, que le pido a Dios, que le sirvo, que me quite este dolor de mi alma, no desaparece. Y ellos me decían, no, lo que pasa es que usted se está debilitando espiritualmente, tiene que estudiar más, tiene que leer más la Biblia. Lebrón, yo leí 4 veces la Biblia completa. Yo sabía de memoria del Génesis hasta Revelación, todos los libros. Yo metí, adoctriné a tanta gente que ahora me arrepiento, porque era tan eficaz en mi servicio, tan leal, tan buena, tan entregada, que yo llegué a meter muchísima gente que le di estudio bíblico. Yo hacía un montón de revisitas, bueno, no, o sea, era la hermana ejemplar, me entrevistaban en asambleas de circuito, de distrito, todo el tiempo, porque yo siempre daba muchos números, siempre metía mucha gente, tenía muchos estudios bíblicos, y seguía siendo muy infeliz en lo profundo de mi alma, y nada me llenaba el corazón y me sentía culpable. ¿Por qué? Decía, es que los ancianos sí tienen la razón. O sea, aparte de todo, o sea, yo debería de ser feliz. ¿Por qué no soy feliz si estoy haciendo todo bien, no? Y me ponen de ejemplo. Y luego también ser ese ejemplo en la congregación me causaba mucho conflicto, porque entonces ya tenía que aparentar que sí, efectivamente era la hermana Nancy feliz. ¿Sí me explico? Porque ella sentía el peso de que, hermana, es que usted es ejemplo para muchos otros jóvenes y vea cómo la admiran y cómo la quieren y cómo la siguen. Y entonces ya no tenía permiso de sentirme desdichada.
y miserable, porque eso estaba mal. Claro, es que los testigos de Jehová son como los fariseos, lo de ellos es la apariencia, aparentar Ajá, que son una organización feliz, que los miembros de las congregaciones tienen una hermandad amorosa, y siendo que es todo lo ajá. contrario. Sí, 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 todo, ¿no? Porque cuando hablé con mi mamá y le dije, mamá, es que yo quiero ser misionera, ¿no? Porque yo tenía metas espirituales. ¿Sabes qué hizo LeBron? Me volteó una cachetada y me dijo que me quitara esos pensamientos de la cabeza, que yo no me iba a ir de la casa porque mi obligación era mantenerla. ¿Que qué estaba pensando? Entonces, no importaba que yo fuera corriendo con los ancianos a decirles, es que me dijo esto, es que me golpeó, es que me hace. Para todos ellos era, no, pues vamos a hablar con Lolita, ¿no? No se preocupe, hermana, vamos a platicar con ella, pero mi mamá nunca cambió hasta la fecha, ¿sabes? Sigue siendo una mujer muy dura y muy hipócrita. Entonces, definitivamente por lo que opté fue por salirme de la casa. Un poquito antes de eso, para yo agarrar valor antes de irme, vino un superintendente de distrito a la congregación. Entonces yo tenía miedo de contarle, pero dije, lo voy a hacer. Y le conté, hermano, yo me siento mal, yo tengo muchas ganas, muchos pensamientos de ganas de morirme. Yo me quiero morir. Me decía, pero ¿cómo, hermana? Si ustedes, o sea, no lo podemos creer, ¿no? Y le dije, me siento así, me siento vacía, no soy feliz, la vida con mi mamá es asfixiante y estoy condenada a vivir toda la vida así, aquí, a aguantarla y a seguir predicando y no sé, no le daba sentido a mi vida, ¿sabes? Ni siquiera el servicio a Dios. Sentía que mi vida no tenía sentido. No importa cuántos trajera a la congregación, no me sentía feliz. Entonces, eh, ese superintendente de distrito me dijo, ¿sabe qué? Usted necesita ayuda profesional. Ya hablo con los ancianos, sí, pero siempre me dicen que yo tengo que honrar a mi mamá. Y como mi mamá era muy hipócrita y se victimizaba y les contaba todo a su modo y la tengo que disciplinar y todos ellos le creían a ella. Entonces, yo le conté a él, pues sí, pero no sirve de nada. Ese superintendente me dijo, vaya usted a un psicólogo y busque ayuda profesional. Bueno, Se pero me te hizo, dice que, o sea, se me te hizo manda a un, increíble, ¿eh? claro, te manda a un psicólogo y no se supone que estás en el pueblo de Jehová. Ajá, El Espíritu Santo te debe ayudar, yo qué sé. se me hizo increíble, pero dije, bueno, este hermano es muy open mind, no lo sé, pero yo no conocía a nadie, no sabía cómo recurrir ni cómo buscar ni siquiera un psicólogo, porque como estás tan aislado del resto de la gente y no te permiten tener más amigos ni más relación con nadie que no sea testigo, pues nadie me iba a recomendar un psicólogo. Entonces me acuerdo que le pedí a una compañera de trabajo, enfermera, que si conocía a alguien. Y sí, bendito Dios me dio la tarjeta de un psiquiatra. Y ahí caí en blandito y con él empecé una terapia importante que fue la que me dio el valor para decirme voy de mi casa. Agarré solamente una muda de ropa, le escribí una carta a mi mamá de despedida como si fuera adolescente, pero yo ya tenía 26 años. Como adolescente, como niña, hice una cartita que dejé en mi casa y me fui. Y me fui a un pueblito de aquí de Michoacán, porque yo todavía no había dejado ahí la religión, solamente dejé a mi mamá, la abandoné. Y me fui a esconder a un pueblito con otra hermana, una amiga mía que allí trabajaba, y ahí empecé a luchar sola y a independizarme porque mi mamá me había hecho bastante inútil al haber dejado mi carrera universitaria. Entonces, pues
Estuve viendo con algunos testigos. Quiero hacer un paréntesis porque la verdad es que ahora me siento muy arrepentida de todo el tiempo que perdí, todo lo que hice, pero fui una testigo muy entregada. Antes de dejar mi casa, yo conocí a unas personas sordas y aprendí lengua de señas para evangelizarlas y para ir a predicar. Y escribí a Casa Betel para que mandaran a alguien que conociera, dominara más el idioma yo ya había conocido a muchos sordos, y entonces digamos que yo fui la que movió todo para que en mi ciudad se abriera la primera congregación de lengua de señas para sordos de los testigos. Y sí, mandaron de Betel, mandaron a alguien, a un anciano, que es el que vino a hacer todos los preparativos y eso. Te lo cuento porque quiero que los que son testigos, si me escuchan, saben o van a entender la entrega y lo metida que estaba yo. O sea, y lo sincero de mi fe, porque de verdad que fue sincero. Y cuando yo veía cosas acciones de hermanos que iban contra de la Biblia, me desilusionaba, pero yo solita me hacía el mismo coco wash que te hacen en todas las reuniones, Es que somos imperfectos. Entonces, los errores que cometemos no tenemos que fijarnos. Jehová no tiene la culpa de eso. Y ves cosas que no están bien y lo sigues pasando por alto porque ellos así tienes un chip aquí que no te lo puedes quitar de que no, Dios no tiene la culpa. Entonces tienes que pasar por alto todas las ofensas, los errores, la hipocresía, los pecados, ¿no? Porque somos imperfectos. Cuando les conviene, eres imperfecto. Cuando no, al primer error, te hacen un comité y te censuran y te enjuician duramente, ¿no? Y dices, por fin, o sea, ustedes cometen errores gravísimos y, somos imperfectos. Yo cometo un pequeño error y un comité y censura, ¿no? Y dices, ¿de qué se trata? O sea, no es pareja la cosa, no es justo. Entonces, viví muchas experiencias tristes, difíciles, en los testigos, hasta que después de que me fui de la casa, todavía un tiempo estuve sirviendo en varias congregaciones de lengua de señas, porque como yo era como la iniciadora, fundadora, ¿sabes? Le metía muchas ganas a estar en las congregaciones apoyando en el servicio con las personas con discapacidad auditiva. Y de esa persona con esa discapacidad, ¿lograste convertir a algunos? Sí, también. Muchos. Ahora me siento culpable porque no sé cómo sacarlos o cómo decir discúlpenme. Bueno, no te preocupes. De todos modos, lo que estás haciendo hoy, yo te aseguro que es un buen aporte. Lo que estás haciendo hoy es un buen aporte y con esto que estás haciendo hoy vas a ayudar posiblemente a muchas personas que ayudaste a que entraran a la religión. Es importante por eso dar estos testimonios, y por eso es que son los principales videos del canal, porque es bueno que las personas sepan lo que se sufre dentro de esa secta y los que están dentro, que están sufriendo lo mismo, que se den cuenta que no son los únicos y que tú pudiste superarlo, entonces que no se sientan desamparados. Así es, porque uno se siente muy solo. Después de 3 años que dejé mi casa y que todavía seguía yendo a las reuniones, yo me seguía sintiendo muy infeliz. Y veía mucha desilusión porque yo estaba sola,
vendía productos de limpieza en la calle, comía una vez al día y los hermanos nadie se preocupaba por arrimarme algo de alimento, ¿sabes? No les importaba. O sea, pensaban que como era la precursora todo estaba bien conmigo, sin saber que estaba sola, que había tenido que huir de mi casa. Nadie más me abrió las puertas de su casa, ¿no? Yo decía, ¿cómo si son los hermanos? O sea, y entonces, ¿qué onda con el amor que enseñamos en las casas, ¿no? Tocando puertas. Y me empecé a sentir muy sola y me choqueaba mucho que a veces les contaba mis necesidades personales y no había un apoyo para mí, ¿sabes? O sea, Entonces, eras precursora, trabajabas, era como que lavaba y planchaba ajeno. Cuando ya estuve ahí en Uruapan, lavaba y planchaba ajeno. Y entonces ya para los hermanos era, pues ganas tu dinero y debes de estar bien, ¿no? Pero yo sí les contaba pues que pues, a veces no tenía para comer, pero ni creas que me arrimaban un plato de comida. O sea, no sé, era muy extraño. Y yo ahí me empecé a desilusionar mucho porque decía, ¿cómo es posible, no? Que no tengo más apoyos. Hasta que me enfermé. A los 29 años me enfermé muy fuerte, casi pulmonía. Mi mamá se enteró dónde estaba y fue por mí. Y me regresó a la casa casi arrastras, ¿no? Me dijo, te vienes, mira nada más cómo estás, toda enferma y para eso te saliste de la casa, ¿no? Y a gritos y a regaños. Me devolvió de nuevo aquí a la ciudad de Morelia. Volví a vivir con ella unos meses, pero yo ya estaba harta, cansada. Regresé a la terapia con el psiquiatra y me valentoné y dije, ya no más, tú no vas a controlar mi vida, los testigos de Jehová no van a controlar mi vida, me voy. Para eso ya había conseguido el trabajo en la empresa donde actualmente laboro, trabajo en el sistema de salud de aquí de México, en una institución muy grande de la ciudad del país. Conseguí un trabajo de limpieza y me salí de la casa y decidí renunciar. Entonces yo estaba ya muy decepcionada de la actitud de los hermanos, de sus hipocresías, de estar aguantando que la justificación siempre sea es que somos imperfectos. Y me empecé a cuestionar qué caso tiene si no hay amor verdadero, si no hay la felicidad real y por mi propia decisión escribí mi carta de renuncia y la entregué un día me acuerdo que era una reunión un domingo, entregué mi carta de renuncia, se la di al anciano, que por cierto era una persona muy hipócrita. Todos los hermanos cuando nos reuníamos en convivencias sociales o cuando salíamos a predicar, fíjate qué tontería, y yo no darme cuenta, todos se quejaban del anciano. Todos hablaban del anciano porque era un ser muy hipócrita que hacía muchas cosas mal y todos decían, ay, pero es que el hermano tal, ¿no? Y hace esto y hace el otro, pero nadie se atrevía a confrontarlo o a decirle algo porque era el anciano, claro. ¿No? Entonces, pero ahí te das cuenta que yo decía, es que estamos mal, porque también estar hablando del anciano en la predicación y estar en chismes, esto no está bien, esto no es bueno. Y a mí me daba vergüenza tocar las puertas y seguir predicando, ¿sabes? Y quitándole el tiempo a la gente. Yo no insistía cuando me decían que estaban ocupados, me retiraba de la casa. Pero sí llegó un momento en que yo ya no quería predicar más porque decía, todo esto es un absurdo, es una mentira, no hay más que hipocresía en la congregación. Yo estuve en muchas congregaciones y en todas me daba cuenta de lo mismo, de mucha hipocresía. No de todos, porque hay gente sincera como yo,
porque yo te puedo decir con la frente en alto que hasta el día que yo renuncié a los testigos, serví de corazón y fui leal y no fui hipócrita como ellos. Y fue no querer seguir vivir en tanta hipocresía lo que me llevó a renunciar. Entonces dije, yo no voy a volver a tocar una puerta, a darle estudio a nadie, sabiendo que aquí no se hace la voluntad de Dios, como ellos dicen que según la hacemos. No es cierto, eso es mentira. Y renuncié. O sea, entonces tú, cuando renuncias, no te quedó remordimiento de conciencia que habías abandonado el pueblo de Dios. Tú estabas plenamente segura de que esa no era la verdad, ya. Estaba convencida, pero ¿qué crees, Lebrón? Que sí tuve remordimientos de conciencia muchos años, porque el lavado de cerebro que hace la religión o esta secta es muy fuerte, es tremendamente fuerte. O sea, yo creo que yo pasé 1 o 2 años en una crisis muy fuerte en el que tuve intentos de suicidio y el psiquiatra estuvo cerca de internarme en un hospital psiquiátrico porque no había control de mí, porque cualquier cosa que hacía, yo sentía culpa. Cuando fui a un primer cumpleaños, sentía culpa. Cuando veía un programa en la televisión que los testigos decían que era mal, sentía culpa. O sea, a pesar de que renuncié, pasé y sigo pasando hasta hoy, porque estas lágrimas no son gratis, Lebrón. El daño emocional del adoctrinamiento es muy grande, es muy fuerte. Yo no sé cómo lo vivan otros, pero para mí ha sido un daño terrible del alma y que he tenido que trabajar y superar con muchos años de terapia psicológica. Cuando yo dejo la religión, me voy en picada con una depresión todavía más grande. Si ya yo vivía en mucha depresión, ahora que renuncié a los testigos, entonces me viene una depresión más fuerte por todas las culpas con las que te cargan y te hacen sentir que eres pecador y que te vas a ir al mundo y que todo en el mundo está mal, ¿no? Entonces, poder iniciar una relación de pareja fue muy difícil, poder tener intimidad fue muy difícil sin sentir mi cuerpo sucio, sin sentirme pecadora, mal, y llorando todo el tiempo. Entonces yo ya no quería vivir, ¿sabes? Porque decía, lo único que para mí era verdad resultó ser mentira. ¿Y qué sentido te va a tener mi vida? Y no puedo disfrutar de nada porque todo lo que vivo ahora lo vivía con muchas culpas. Pero yo estaba decidida que no iba a regresar. Eso no era, ya no era una opción para mí, ¿sabes? Volver a tanta falsedad y a tanta hipocresía. Entonces, el tratamiento psiquiátrico fue el que me levantó para no quererme quitar la vida. Yo agradezco mucho al psiquiatra que a veces no tenía dinero para pagarle la consulta y sin embargo él me siguió atendiendo. Quizás me vio muy mal, no lo sé, pero un psiquiatra con mucha vocación. Perdona, ¿y ese psiquiatra todavía ejerce? Sí, todavía. ¿Cómo se llama él? Se llama Bruno Montesanos, vive aquí en la Ciudad de México, fue director del hospital psiquiátrico también hace algunos años. Bruno Montesanos. Ok. Sí. Bueno, si quiere, no sé si te parece bien, en la descripción del video o aquí en la pantalla podemos dar los datos de contacto, poner los datos de contacto de él, ¿no? Para quien viva por la zona, o sea, se puede atender con él. Es bueno recomendar a una gente que ya tú sabes que es buena en lo que hace. Así es, y él me tuvo mucha paciencia, porque fíjate que fue una persona muy profesional que no me dijo, oye, te están lavando el cerebro y tienes que dejar esa religión, aunque él estaba muy claro, ¿verdad? Pero no lo hizo así.
Él supo guiarme para que yo abriera los ojos, para que yo me diera cuenta de dónde venían mis ganas de no vivir, por qué me quería quitar la vida. Y a él fue al que le conté, o sea, él fue el que ahondó, hizo preguntas y me llevó hasta lo más profundo, que fue justamente de eso, o sea, desde el principio, desde el abuso sexual siendo una niña, ¿no? Y justamente por parte de testigos, o sea, entonces había muchas cosas en mi inconsciente y en mi subconsciente que yo tenía acumulado, ¿sabes? De mucho daño emocional y psicológico. Sobre todo mi mamá, que es una persona que ejerce mucha violencia psicológica. Aparte de que me golpeaba, cuando ya no me pudo golpear siendo adulta, pues ya le paró, pero en fin, el caso es que yo pensé que lo había superado y lo solté, le brotó y ya no quise volver a hablar. De hecho, cuando algunas personas hablaban mal de los testigos, no los defendía, pero sentía feo, todavía en el fondo, porque pues hice apegos emocionales, tuve amigos, ¿no? Si se les puede decir amigos, porque realmente pues no hay una amistad sincera ahí. Al final, cuando renuncié, pues obviamente todos me dejaron de hablar, algo que yo ya había hecho con otros expulsados. Mira, una cosa, entonces, cuando tú renunciaste, ¿qué edad tenías? Tenía 29 años. 29, ok. Yo me bauticé a los 19 años y exactamente 10 años después, a los 29, entregué mi carta de renuncia. No recuerdo muy bien qué palabras puse, pero lo que sí dejé muy claro es que los ancianos eran unos hipócritas y que yo no iba a pertenecer a una religión con tanta hipocresía. Porque mi corazón y mi amor a Dios era sincero y no podía ser como ellos. Eso sí me recuerdo bien. Fue como de lo principal, ¿sabes? No les hice otro reproche más que estaba muy decepcionada de su hipocresía y de darme cuenta que todo el amor que enseñaban no era más que mentiras, porque me tocó vivir en muchas congregaciones, mucha falta de amor, ¿no? Solamente apariencias. Mira, yo tengo una curiosidad. Mientras tanto, ¿qué pasaba con tus hermanas? Mis hermanas, como ellas nunca habían estudiado la Biblia, nunca me habían aceptado un estudio bíblico y eso, y ellas se habían casado para salirse de la casa, ¿sabes? Porque mi mamá, sus problemas conductuales nos han afectado mucho a las tres. De hecho, somos una familia con mucha depresión. Mis hermanas también viven mucha depresión y ahora mis sobrinos. Pero más tarde, bueno, más recientemente, te estoy hablando de hace 17 años que yo renuncié a los testigos. Muy recientemente, hace 2 años, mi hermana la mayor se convirtió en testigo de Jehová, para mi sorpresa. Wow. Y se bautizó. Mi mamá ya se había desasociado porque al haber perdido el control sobre mí y mi persona, ya la religión no le servía para nada. Pero ahora resulta que como ya está viejita y achacosa, ahora sí quiere retomar la religión y arrepentirse de todo lo mal que se ha portado. Y ella estuvo inactiva todos estos años, fumando, celebrando cumpleaños, navidades y haciendo todo lo que los testigos dicen que está mal, pero casualmente a ella nunca la han expulsado. Bueno, que las personas que se quedan inactivos y no mandan carta de renuncia no lo tratan como no le hacen ostracismo, no lo tratan como expulsado. ¿O ella sí envió carta de renuncia? No. Si no ella envió, solamente fue inactiva, sí. Es como mi caso. Yo tengo 20 años que no piso un salón de reino. Y es posible que yo vaya a mi antigua congregación y me acepten otra vez. Pues yo tampoco mandé carta de renuncia. Yo dejé de ir y ya. Ajá, no, yo sí renuncié. Y pues peor, porque tú sabes que a los que renunciamos de esa manera nos llaman apóstatas. Claro. Entonces, yo creo que es algo que ya había superado, sentí que lo había superado.
pero han acontecido cosas recientemente que te quiero contar y es la razón por la que te conocí tus videos. Okay. Yo eso lo dejé por la paz, he tratado de hacer mi vida, he sido muy feliz después de eso. Conocí a una pareja con la que vivo desde hace 6 años. Pero bueno, ahora que regresó mi hermana, que mi hermana no regresó, mi hermana se hizo testigo la mayor, pues ya recién acaban de pasar las Navidades y como ellas, mi mamá, a raíz de que mi hermana se hizo testigo, mi mamá empezó a reunirse nuevamente y mi segunda hermana la empezaron a dar estudio de la Biblia junto a su ex esposo, porque ella ya estaba divorciada, pero se volvió a regresar con su ex esposo y bueno, ahorita ellas tres están estudiando nuevamente la Biblia con los testigos. La mayor y mi mamá que están bautizadas y mi hermana, la de en medio, que ella no se ha bautizado. Pero entonces todos mis sobrinos, pues ya son adultos, hijos de ellas, porque yo no tengo hijos, Lebrón, nunca tuve, soy estéril, no pude tener. Pero todos mis sobrinos son adultos, adultos de entre 18 y 35 años de edad, son 6. Bueno, el más chico tiene 16 años. Y recientemente que ellos regresaron, yo tenía todavía convivencia con mi mamá, más o menos llevadera, porque ella no vivía con ella y la veía de vez en cuando. Yo la invité a comer hace unos meses, hace más o menos 4 meses. La invité a comer. Subimos fotos al Facebook de que estábamos comiendo en un restaurante, pero es tanto el control de la religión que alguien de su congregación vio esa foto en Facebook y les llamaron la atención a mi hermana y a mi mamá y les dijeron, es que ustedes no pueden convivir con ella porque ella es apóstata. Y entonces otra vez empezaron con que te vamos a dejar de hablar porque eres una mala influencia. Y a lo mejor todavía eso no me dolería tanto, Lebrón, como cuando pasa la Navidad y yo les digo a mis sobrinos que vengan a pasar Navidad en mi casa, porque mi sobrina, la mayor que tiene un hijo, le pregunté, ¿dónde vas a pasar Navidad? Y me dijo, no tengo dónde pasar Navidad, tía, porque tú sabes que mi abuela y mi mamá pues son testigos y ya no celebran y yo no tengo a dónde ir. Dije, claro que tienes a dónde ir, vas a venir conmigo. Y hablé con mi pareja y le dije, vamos a celebrar Navidad en casa. Normalmente a veces me voy al rancho de mis suegros, pero le dije, quiero que esta vez estemos en casa y voy a reunir a mis sobrinos. Y los reuní, pero tú sabes que eso para ellos fue algo muy grave porque los estaba sonsacando a las festividades paganas y todos mis sobrinos vinieron a mi casa a pasar Navidad porque ya sus mamás pues no celebran, ¿no? Y su abuela, que es mi mamá, tampoco. Entonces eso suscitó mucha molestia por parte de ellas. Mi mamá me mandó mensajes diciéndome, me mandó un post que decía, ser cristiano a tu manera es fácil, pero ser cristiano bajo la voluntad de Dios es de valientes. Y eso me dolió mucho porque al menos yo creo que yo sí he sido sincera en el amor que yo he sentido por Dios, ¿sabes? Y no es ser cristiana a mi manera, es no ser hipócrita. Claro. Y es actuar con decencia, con valores, con integridad, que eso no todo el mundo lo tiene. Y luego me escribió un mensaje diciendo, hijita, me duele mucho esto que te voy a decir, pero tú no puedes comer con nosotros y no puedes invitar a los niños porque tú eres una piedra de tropiezo para los que quieren estudiar la Biblia. Eres una mala influencia. Y me duele más que por mí, Lebrón, por mis sobrinos.
porque se sienten solos, porque no se sienten queridos. 3 de mis sobrinos, de mi hermana la mayor, son gay. Y justo en esta Navidad me acaban de decir que tienen ganas de morirse, que se sienten no queridos, que nadie los quiere, que se sienten solos. Y es como que volví a ver reflejada mi historia, ¿sabes? En ellos. Y eso me removió el alma y todas las emociones y tantos recuerdos de tantos años que digo, no es posible que se repita la historia y que ahora no solamente hayan arruinado una parte de mi vida y de mi juventud y haber dañado pues mucho de mi alma, ¿no? Porque desde el abuso sexual pues hasta la fecha yo sigo teniendo que trabajar mucho en problemas personales y hasta en intimidad con mi pareja. Entonces es muy difícil reconstruirte desde dentro y luego platicar con mis sobrinos y darme cuenta que están otra vez metidos en la misma historia que yo viví. Entonces yo hablé con ellos y me dice, es que mi mamá no nos quiere, tía. Nosotros le dijimos, pero entonces, tú prefieres a tu Dios y a tu religión que a nosotros. Y mi mamá nos dijo, sí, primero es Dios. Dios sobre todas las cosas. Y si a ustedes los quiero, en segundo lugar. 10 más ni los quiero, les dijo. ¿Cómo es posible que una persona que se dice testigo de Jehová haciendo la voluntad de Dios le diga a un hijo, no, te quiero? O sea, no me cabe en la cabeza, Lebron. Hay muchas cosas que digo, de verdad, ¿cómo pude estar tan ciega para no darme cuenta de los engaños, de el falso amor que predican? Y ahora veo cómo esta emociones pues de enfermedad emocional que es la depresión se repite ahora nuevamente con mis sobrinos. Entonces he tratado de apoyarles de la mejor manera. Me cuesta trabajo porque ahora como que les prohíben acercarse a mí, pero tengo la ventaja de que ellos, la mayoría son adultos, entonces ya pueden tomar sus propias decisiones. Claro, lo quieren presionar para que, si es posible, se hagan testigos de Jehová. O sea, porque sí, el no acercarse a ti es como que si ellos fueran testigos de Jehová y tienen que acatar esa norma. Así es, aunque nadie de mis sobrinos va a las reuniones ni nada, No, ellos claro, no se asocian. Menos mal. Sí, yo espero que se mantengan así, pero obviamente ellos les hacen mucha presión porque los 2 más chicos todavía viven con mi hermana y a mí me preocupa mucho su integridad, ¿sabes? Su autoestima, porque al final, después de tanto tiempo, tú te das cuenta cómo se socava el amor propio cuando te dicen, es que tienes que servir a Dios, es que los ancianos, es que el cuerpo gobernante, o sea, que realmente tú no tienes voz ni voto, ni puedes decidir por tu vida, todo lo tienen que decidir ellos, ¿no? Entonces, ahora estoy preocupada por mis sobrinos, los amo con todo el corazón y trato de darles el apoyo moral que en algún momento yo no tuve. Yo tuve que salir adelante sola con todos esos sentimientos. Y bueno, ahorita trato de ayudarlos, pero el hecho de que ellos me dijeran, queremos morirnos, nadie nos quiere, no nos quiere ni nuestra mamá, me hizo mucho ruido porque a lo mejor yo sentí que yo ya había superado esta parte, pero me doy cuenta que siguen dañando a más y más personas. A mí ya no me había interesado, me sentía y me siento culpable por haber metido a tanta gente a esa secta. Pero ahora que lo vivo de cerca nuevamente y se repiten las historias con mis sobrinos, es algo que me removió mucho, Lebron. Y entonces empecé a buscar en internet. Dije, no puede ser que no haya más testigos que no hayan vivido cosas horribles como las que yo me tocó ver y vivir, ¿no? Pero en tu congregación no supiste de nadie que sufriera lo mismo que tú.
No, no, y aparte yo era, no se lo platicaba a mucha gente porque está mal visto. Tú no te puedes dar el permiso de ser una persona triste o con depresión porque sirves al Dios verdadero. Entonces, y como las apariencias de la presión es tan grande que tienes que vivir de la apariencia, Claro. que yo no lo hacía con nadie más, lo hacía con los ancianos, pero pues ya te conté las respuestas que me daban. Entonces, yo no veía sentido contarle mis sentimientos más profundos a alguien más. Sí pasó que tuve un amigo muy querido que al final nos hicieron novios, nuestros papás, dentro de la religión. Nos hicieron novios a un hermano y a mí que éramos muy amigos, nos queríamos mucho. Y con él sí platiqué. Y fue tal nuestro nivel de confianza que hablamos, que él me contó que él desde muy chico le gustaban los hombres. Y que había aceptado pero a él lo presionaron a que si era novio tuyo y era gay. Sí, claro, seguro le vieron la tendencia, vieron, vamos a curarlo. Sí. Entonces, como éramos muy amigos, nuestros papás es que ustedes tienen que ser novios, es que ustedes tienen que ser novios, es que ustedes tienen que ser novios, y ay, ¿no? Y nosotros, bueno, sí, muy obedientes. Pero realmente nunca hubo un amor que no fuera fraternal entre él y yo. Entonces, él, en algún momento de la confianza que nos empezamos a tener de contarnos nuestros problemas, él me dijo llorando, fue una escena bien terrible, me dijo llorando, es que creo que a mí me gustan los hombres desde que soy niño. Y yo me quiero morir. Él había tenido intentos de suicidio dentro de los testigos, yo no sabía, dentro de la congregación siendo testigo, porque decía, ¿cómo es posible que Jehová no me quiera y me vaya a destruir si yo me hago gay? Cuando él me hizo así, yo no decidí que me gustaran los hombres. Desde que yo soy un niño, me gustaron. Y dije, ¿pero por qué? Más adelante me contó que su tío había abusado de él sexualmente también desde niño. Entonces, yo, ¿por qué no lo contaste? Dice, porque mi papá nunca me va a creer, su papá también era testigo de Jehová. Y ambos le teníamos miedo a nuestros padres, ¿sabes? Y hacíamos todo lo que nos decían. Entonces, cuando él me cuenta eso, obviamente dejamos de ser novios. Yo lo apoyé, yo le dije, no te mates, no vale la pena. Si es la vida que tú eliges seguir, pues síguela. Y él se salió primero de los testigos y dejó a la religión y ha hecho su vida por su cuenta. Y a mí me da mucho gusto porque cuando yo le pregunté, ¿y qué te dijeron los ancianos? ¿Hablaste con ellos al respecto? Me dijeron que no dijera nada. No, hermano, usted está mal, usted no diga eso, no lo comente con nadie. Se le va a pasar, como si fuera un catarro, eso se va a pasar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahora tengo en razón, Lebron, de que seguramente los ancianos hablaron con nuestros padres para presionarnos y obligarnos a ser novios. Claro, es que eso tiene sentido, como para ver si a él se le quitaba esa idea de ser gay, porque ellos tienen esa mentalidad. Claro, pero, obviamente, pero en su ignorancia pensaron que eso podía servir de algo. Ajá. Y cosas por el estilo, viví muchas, y yo no sé por qué no dejé antes esa religión, de verdad. Al darme cuenta de tantas cosas que ocultaban, que eran permisivos, adúlteros, bueno, no. Entonces, yo no quiero difamar a nadie, ni dar nombres ni nada, simplemente compartir mi experiencia, mi testimonio, para que no se dejen engañar, ¿sabes? Porque yo hasta estaba creída
de que no, es que tenían hasta base científica, porque la revista Despertar decía, ¿no? Y hacían referencia a la ciencia, a libros, a logros. Ya ahora me he dado cuenta que muchas cosas de esas son mentiras, ¿eh? Y que también tergiversan todos los artículos científicos a su favor. Sí. Y recortan partes y no dicen, no mencionan el artículo completo, nada más insertan partes que les convienen para hacerte creer, ¿no? Lo mismo que hacen con la Biblia. Ellos, su doctrina está basada en versículos aislados, no en el contexto bíblico entero, ¿no? Exactamente. Y aparte de eso, que la Biblia que usan está mañada. Todavía. Eso. Y no me daba cuenta. Ha sido al paso de los años que yo he ido como limpiándome, ¿no? Desechándome, dándome cuenta, estudiando, conociendo, y que he podido ver claramente la cantidad de mentiras, ¿no? Sí, es que en realidad, mira, en realidad para uno dejar de estar adoctrinado, o el que ha sido testigo de Jehová, eso no es de la noche a la mañana, eso lleva un tiempo, eso es progresivo según uno va aprendiendo. Y obviamente, deja de estar adoctrinado quien investiga y estudia sobre los testigos de Jehová o sobre su doctrina, sobre sus orígenes, de dónde salen sus enseñanzas, de por qué hacen las cosas. El que se queda sin investigar puede que dure adoctrinado toda su vida, pero el que busca la verdad por fuentes externas se llega a dejar de estar adoctrinado más pronto, porque poco a poco va descubriendo toda la mentira de los testigos de Jehová. Yo quiero mencionar como un paréntesis que para yo dejar de estar adoctrinado hubo un libro que leí que fue clave, que lo escribió alguien que perteneció al cuerpo gobernante, Raymond Frank, y él fue expulsado. El libro se llama Crisis de Conciencia. Ese libro se lo recomiendo a todo el mundo. Sobre todo yo también ya empecé a leer. Sobre todo a las personas que han dejado de ser testigos de Jehová y todavía tienen un poquito de adoctrinamiento. Algunos ni siquiera se dan cuenta. Es mucho conflicto emocional, ¿sabes? Claro. Porque es tanto lavado de cerebro que irte quitando en partes todas esas creencias falsas, porque esas sí son creencias falsas, cuesta mucho trabajo y también lleva años. Sí. Pero es muy importante la ayuda profesional, es muy importante y de verdad te felicito por haber buscado ayuda, porque yo estoy seguro que eso fue lo que más te ayudó. Sí. Porque, claro, vivías en depresión, tenía pensamientos suicidas. Si no hubieses buscado ayuda, tal vez ahora mismo no estarías con nosotros. Yo estoy segura de eso. Estoy segura. Lo hubiera conseguido, porque tuve intentos fallidos. Y ahora, al ver en riesgo la vida de mis sobrinos, es que he decidido hablar. Yo no se me hubiera ocurrido, no sabía que había canales en internet o en YouTube que despertaran a la gente, como es el caso de tu canal. Entonces, he visto muchas entrevistas tuyas en estos días, por lo que me dio mucho ánimo y valor escribirte y decirte, pedirte que quería yo también compartir mi experiencia. No hablo desde la ira, aunque uno a veces siente rabia de muchas cosas que ve dentro de la secta, y es bien difícil llamarle secta. Después de 17 años hasta hoy soy capaz de pronunciarlo con mi boca. Sobre todo en mi caso personal, que siento que quebraron mi alma, mi espíritu, mi autoestima, entre mi mamá, su hipocresía, los ancianos, los falsos amigos, el falso amor, y se va cayendo como en piezas
tu fe, todo lo que en tú creías se va desmoronando poco a poco, en pedacitos. Claro. Y en esos mismos pedacitos siento que yo me rompí, al grado de no tener sentido de vida, no tener ningún tipo de felicidad, no tener ningún tipo de esperanza. Y hoy pues no solamente ya no me importa cuestionar sus creencias, simplemente quiero vivir una vida en paz el tiempo que dure. No le tengo miedo a una destrucción, ni a si voy a resucitar o no, porque te infunden tanto miedo de que tú no vas a resucitar porque eres mala y pecadora, ¿no? Y mi mamá me puso en uno de sus mensajes, ya la bloqueé, definitivamente la bloqueé. No quiero tener relación con ella, me daña mucho, me lastima mucho. Pero me puso en uno de sus mensajes que yo era una mala influencia, que era una piedra de tropiezo, que no quería que fuera una mala influencia para la familia ni para la gente que quería estudiar la Biblia. Pero que si yo decidía volver al pueblo de Jehová, ella me va a esperar con los brazos abiertos. Y creo que eso me dolió todavía más. Claro, es un chantaje. ¡Qué mentira! O sea, exactamente, un chantaje emocional y dices, no es posible que a estas alturas de mi vida quiera seguir dañándome en ese sentido. Ya no se lo voy a permitir. Hace muchos años que le puse límites y ahora lo estoy haciendo no solo por mí, sino por mi familia, por los míos y por mucha gente que la verdad tiene que darse cuenta que no es bueno estar ahí. Hace mucho daño. Mira, Mucho daño. tu pareja con la que vives actualmente, yo supongo que él sabe de tu caso o no le has contado. ¿Cómo te ha ayudado él? Sí. Fíjate que es un hombre muy empático, muy amoroso, muy comprensivo, ha sido muy tolerante porque ha tenido que convivir de cerca con todos los traumas que he vivido. Él me ayudó a poner nuestro primer árbol de Navidad en la casa. Y ahorita te lo puedo decir con una sonrisa, pero para mí fue muy difícil, porque todo el tiempo vivía con esas culpas, a pesar de tener años sin ser testigo, ¿no? Por lo que te digo, es que el lavado de cerebro, el adoctrinamiento es muy fuerte y es muy difícil salirse. Yo creo que con palabras es difícil convencer a un testigo que se salga. Él tiene que llegar a su propio convencimiento como lo hice yo. Desde mi punto de vista, para que dejes esa secta, esa religión, necesitas convencerte primero tú a ti mismo. Porque no importa cuántos argumentos les des, ellos están convencidos de que uno es apóstata, está cegado por el Satanás, el diablo, y entonces estamos mal y no van a aceptar ni escucharte ni ningún argumento que les presentes. Entonces, tiene que ser desde dentro, desde el sentido común y el libre albedrío que Dios nos dio, para darte cuenta de que ese no es el lugar. Ahí no es la religión verdadera, no es la verdad, son mentiras, pero hay que tener convicción, fortaleza, seguridad y hay que estudiar mucho, hay que leer muchos libros, porque como nada más te permiten ellos leer su propia literatura que publican toda distorsionada, uno se convence solamente con mentiras de ellos y no te permiten estudiar a fondo más cosas, más libros, más de ciencia, más de historia, para darte cuenta que son mentiras lo que te enseñan. Ok, Y mira. bueno, te agradezco muchísimo que me hayas abierto este espacio porque tenía una necesidad muy grande de platicar mi experiencia. No, el placer ha sido mío, el placer ha sido mío.
porque es de mucha ayuda. De un principio lo estoy diciendo, es de mucho valor que haya abierto tu corazón al canal para que las personas puedan saber en base a lo que tú viviste los peligros que es ser testigo de Jehová. ¿Tú quieres aprovechar este espacio para mandar un saludo a alguien o dedicarle este video a alguien en especial? Pues a mí me gustaría, si hay algún ex testigo de Jehová que me haya conocido, que ya no esté en esa religión, me gustaría volver a contactarlo. Me gustaría poder platicar con alguien cercano, porque yo no tengo relación con nadie más que ahorita contigo, pero pues estás en España y estamos muy lejos, ¿no? Para tomarnos un café y platicar, porque a veces uno necesita redes de apoyo, alguien que te entienda. Yo con mi esposo, él ha sido un gran soporte, pero él nunca ha sido testigo y no sabe, no entiende. Solamente los que lo vivimos desde dentro podemos entender la presión, el control, la sumisión con la que te tratan, ¿no? Mira, pero si tú nos quisieras, primero te voy a decir algo. Yo administro un grupo de apoyo en Facebook de testigos de Jehová. Hay testigos de Jehová de muchos países, incluso de México. Yo voy a poner el link del grupo en la descripción del video y te voy a enviar la invitación. Posiblemente ahí puedas conocer gente cercanas a tu ciudad que han sido testigos de Jehová. Yo te pregunto, ¿a ti no te gustaría que yo pusiera algún dato donde te puedan contactar, el Facebook, el correo? Sí, algo? Sí, en Facebook estoy como Nancy Buenrostro. Es muy fácil encontrarme y me dará gusto conocer a otros amigos que han pasado por lo mismo, que han vivido lo mismo. Vale, Sirve mucho de apoyo emocional, como te decía. Yo te voy a enviar la invitación al grupo y aparte de eso, en la descripción del video voy a poner tu dirección de Facebook y cualquier otro dato de contacto que tú quieras. Pues yo el consejo que le doy, si es que algún testigo de Jehová nos ve, que aún no debería de hacerlo, ¿verdad? Desde su adoctrinamiento les dicen que este tipo de canales o personas como nosotros que hemos dado la espalda a Dios, porque así me lo hicieron saber, pues ellos no les permiten hablar con nosotros ni escucharnos, pero si aún así nos escuchan, yo el consejo que le podría dar a un testigo es que siga a su corazón, que si algo en su cabeza le dice que algo no está bien, que confíe en sus instintos, que confíe en su corazón, que su corazón no le va a fallar. Si algo te hace dudar, investiga, pregunta. Y si quieres dejar esa secta, pues ten valor y hazlo. No te esperes, porque entre más esperas es más difícil. Cada vez es más difícil y cada vez tienes más y más daño psicológico. Entonces, al menos ese fue mi caso. Yo creo que el daño psicológico que me ha llevado 17 años de terapia, hoy te compartí que hoy fui también con la psicóloga, todavía hay temas que tengo que hablar y que tratar de las secuelas que me dejó haber vivido con los testigos de Jehová. Entonces, no me gustaría que nadie más pase por eso. Y si tienes dudas, acláralas, pero no con ellos. Acláralas por ti mismo, por tus propios medios. Busca una literatura diferente, busca otras fuentes bibliográficas y no te detengas a hacer lo que tu corazón te diga. Ese es mi consejo. Bueno, muchas gracias, Nancy. Pero yo quisiera hacerte una última pregunta.
Claro que sí. ¿Tú en qué crees ahora? Yo obviamente no pertenezco a ninguna religión, no concibo a Dios como lo conciben los testigos, dejé de llamarle Jehová, simplemente le digo Dios. Me considero una mujer espiritual, hago oración como me nace hacerlo, sigo conservando muchos valores, ya no leo la Biblia, me quedé asqueada de la Biblia, no importa la versión que sea, yo ya no la leo. Simplemente hago oración, a veces enciendo alguna vela, pido a Dios por mí, por mi familia. Como dice mi mamá, que soy creyente a mi manera, no lo sé. No concibo a Dios como un ser malvado que nos vaya a destruir. Yo creo que como un padre que en verdad ama a sus hijos, no como mi mamá, ¿verdad? Como un verdadero padre que ame a sus hijos, pues no los vas a sentenciar a muerte por querer ser felices y por querer vivir una vida plena, sin límites y sin prejuicios y sin juicios que te impone una secta o un adoctrinamiento. Hoy por hoy me considero una mujer espiritual sin profesar ninguna religión. Concibo a Dios como un todo, con amor, creo en su energía, en su cuidado todavía. Creo que sí hay algo más grande que, que no es lo que las religiones pintan. Y sigo sintiendo como ese amor cálido de su parte, ¿sabes? Cada que yo hago oración siento mucha paz. Me sigo, me sigo refugiando en él, le sigo dando gracias por todo lo que tengo. Y esa es mi nueva relación, yo sin intermediarios, sin Jesucristo, sin ancianos, sin iglesia, sin sacerdotes, solo yo y él conversando como un padre. Bueno. Esa es mi actual vida espiritual, digamos así, ¿no? Y he adoptado algunas tradiciones culturales de mi país que son muy bellas, como la ofrenda a los muertos que hacemos en México, como la tradición de la Navidad. Invariablemente de que yo crea o no, si Jesús nació en tal fecha o no, yo realmente lo he adoptado porque me gusta, porque es algo que no viví de niña, porque son tradiciones sociales que no me representan ningún daño y que me permiten convivir con gente que sí me ama sinceramente, sin condiciones, sin manipulaciones, sin chantajes. He encontrado en la familia de mi esposo una familia política amorosa y he conocido gente muy amorosa en lo que ellos llaman el mundo, gente que no es hipócrita como ellos. Y he encontrado la paz, he recuperado mi sentido de vida, mis ganas de vivir. Para nada me quiero medir. Ya nunca más lo pensaría, ¿no? Soy muy feliz actualmente con la vida que tengo, muy dichosa, me siento muy plena y creo que la felicidad verdadera la encontré cuando yo dejé la religión. Eso te lo puedo asegurar. Y no eres la única, eso mismo me pasó a mí. En lo que yo dejé de ser testigo de Jehová, mi vida cambió, pero muchísimo. Sí, para bien, nada Para más que bien, para bien. obviamente, para bien, obviamente. Sí, para bien, es increíble. Y me siento una mujer muy bendecida, ¿eh? Por Dios o por el universo, o como le quieran llamar, Bueno, yo no la vida te ha recompensado todo ese sufrimiento sí, que has tenido anteriormente. efectivamente, con muchas bendiciones, mucha abundancia, mucho amor de mucha gente sincera, con mucha gente buena en mi camino, como el psiquiatra, como mis terapeutas. En estos 17 años he tenido 4 psicólogos que me han ayudado a salir adelante de muchos traumas.
que me habían quedado. Y bueno, ahora con gente como tú y más que voy a conocer en tu grupo, que al igual que yo salieron muy decepcionados de los engaños, de las mentiras y de la hipocresía. Y la verdad es que estos lazos entre las personas que sí somos sinceros de corazón, son los que nos fortalecen, o al menos a mí me dan mucha fuerza, mucho valor para hablar y platicar hoy mi historia. Bueno, Así es. Nancy Gabriela Buenrostro Cortés, estoy muy agradecido, y no solo yo, sino la comunidad de personas que están viendo esta entrevista. Sé que esta entrevista va a tener muchas vistas, la van a ver personas de muchos países. Gracias por abrir tu corazón, gracias por tu disposición a ayudar, porque estos testimonios, estas entrevistas son de mucho valor. Son de mucho valor. Yo cuando me estaba desadoctrinando, este tipo de videos me ayudaron mucho. Y entonces nosotros también estamos poniendo el grano de arena. Te estoy muy agradecido por eso. Señoras y señores, ya vieron el testimonio de Nancy, muy conmovedor. Yo invito a los testigos de Jehová, a las personas que quieren hacerse testigos de Jehová, que reflexionen, que se den cuenta que los testigos de Jehová son una secta que separan familia. Actualmente Nancy está separada de su familia. Los testigos de Jehová dividen familia, no hacen bien. Los testigos de Jehová solo hacen mal. Y claro, todo eso, los que dirigen esa trama, el cuerpo gobernante, son los principales culpables. Y bueno, y muchos adeptos que le siguen el juego, parte por el adoctrinamiento, otra persona que tiene mucha maldad y se aprovechan de esa religión que encubre muchos males. Amigas y amigos, si tú quieres que este canal se mantenga y que continúen saliendo videos, entrevistas de este tipo que son muy edificantes, tú puedes apoyar el canal de forma muy sencilla, dándole me gusta al video, compartiéndolo con tus amigos y, muy importante, suscribirte. Muchas gracias, Nancy. Hasta luego. Gracias, Lebron. Hasta luego.